Hablando de iglesias que no se pueden unir, una de las cosas que causa muchos problemas dentro de la iglesia universal en el mundo, en nuestra cultura y en nuestra ciudad es la codicia, es la envidia. Iglesias tenemos un mal tiempo tratando de incorporar juntos y trabajar juntos porque siempre estamos codiciando o envidiosos de lo que Dios está haciendo en otro hogar. Si una iglesia empieza a crecer muy rápido, la palabra es, no, ellos no son una iglesia bíblica y por eso están creciendo así. El punto no es de llegar a ser un mega church o una iglesia mega grande, sino mantenernos de 100 personas o menos, y ya empieza la envidia, ya empieza la codicia. Lo mismo sucede a veces con las iglesias grandes, que ven las iglesias chicas y dicen, ¿cómo nos encantaría tener ese tipo de comunidad, ese tipo de amor fraternal que ellos tienen, porque todos se conocen y todos pueden servirse uno al otro y amarse uno al otro? Y cuando empezamos a crecer mucho, y esto ha sucedido en nuestra iglesia, empezamos a decir, ya no queremos eso, sino queremos lo otro, porque acá estábamos más chicos y acá era mucho más fácil conocer a todos. La codicia, la envidia también existe en ministerios, en iglesias, pero también existe en personas. Y hoy queremos ver qué dice la Biblia sobre la codicia. ¿Qué dice la Biblia sobre la codicia? Y les quiero leer de introducción una historia para poder ver cómo la codicia, la envidia y la avaricia trabajan juntas para poder causarle maldad a alguien. Dice esta historia, dice, había dos hombres en la misma ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía grandes rebaños de ovejas y ganado en abundancia. El pobre no tenía más que una sola corderita que había comprado y criado. Creció junto con él y con sus hijos como parte de la familia. Comía su plato, tomaba de su vaso y dormía en su cama. La quería como una hija. Pero un día llegó un visitante a casa del hombre rico. Por en vez de tomar una oveja o vaca de su propio rebaño para preparar la comida, no quiso gastar nada de lo suyo. Así que agarró la corderita del hombre pobre y la cocinó para dársela de comer a su invitado. El corazón de la codicia existe tanto en el pobre como en el rico. Y como en esta historia, el hombre rico tenía corderos y corderos, un rebaño grande, tenía sus vacas, muchísimas de ellas. Cuando llega alguien a su casa, él ve a la corderita del pobre y la codició con el propósito de darle de comer a su invitado especial la corderita del vecino en vez de tomar de uno de los muchos que él tenía. Y sin ver la maldad y sin pensar en la otra persona, estuvo dispuesto a dejar la persona quien miraba a esta corderita como su hija. El rico dijo, no, se la voy a quitar y yo la voy a utilizar. La codicia es uno de esos pecados que existe en el corazón del ser humano y es muy difícil para el ser humano identificarlo. La codicia, tanto como la avaricia y tanto como la envidia, existe en la naturaleza pecaminosa del hombre, pero el hombre no lo puede reconocer. Y siempre depende de nuestras circunstancias, por lo cual nosotros decimos, yo no puedo ser codicioso porque tengo mucho, pero sí lo eres. ¿Sí? Yo no puedo ser avaro porque no tengo mucho, pero aún así sí lo eres. Yo me acuerdo de escuchar una realidad que nunca había pensado me dice un amigo, un pastor, me dice, Adrián, ¿sabes tú que la avaricia existe tanto en el pobre como en el rico? Y le digo, fíjate que yo nunca me he pensado en eso. Me dice, piensa en el sistema social de nuestro país. Piensa en toda la gente
quien abusa del sistema social para obtener beneficios por lo largo de su vida, y por causa de eso no están dispuestos a trabajar y proveer por sus familias. Esa es una persona avaro tanto como el rico. Y me puse a pensar y él me dice, porque el querer algo y no trabajar por él también es avaricia y es codicia. Y dije, wow, sí es cierto. Entonces, este es un problema que existe no en una persona o dos, pero existe en la naturaleza pecaminosa del hombre, existe en todo el mundo. La codicia ha causado mucha destrucción, mucha guerra, ha causado mucho dolor, mucha muerte, ha causado mucha violencia en todo en el mundo. Pero es algo que nosotros batallamos para poder identificar en nosotros mismos. Siempre pensamos que solo alguien más lo puede tener. La definición que vamos a utilizar es esto. La codicia es deseo intenso de tener lo que le pertenece a otro. La codicia es deseo intenso de tener lo que le pertenece a otro. En el libro de Éxodo, versículo 20 y el 17, dice, o capítulo 20, versículo 17, Dios le está entregando los 10 mandamientos a Moisés para Israel. El último mandamiento toca sobre la codicia. Se dice que en los 10 mandamientos uno puede ver que los primeros 4 se tratan de Dios, el 5 y el 6 está ya ¿cómo se puede decir? Ya Dios está haciendo el puente del hombre hacia la sociedad, por eso que esos mandamientos se tratan de la casa, y luego llegamos a no matar, no robar. Entonces llega a cómo nosotros trabajamos o estamos relacionándonos con el hombre. Entonces todo el 10 mandamientos se trata de cómo nosotros nos relacionamos con Dios y con el hombre. Por eso Jesucristo dice, el más grande mandamiento es que amar a nuestro Señor Dios con toda nuestra mente, corazón y alma y fuerzas. Y luego dice, y el segundo es semejante, ama a tu prójimo así como a ti mismo. Contra ese tipo de amor no hay ninguna ley, dice el apóstol Pablo. ¿Okay? Pero todo lo que existe en la ley, todo lo que existe en cómo nosotros nos relacionamos unos con el otro, inicia con el corazón. Y en el corazón Dios toca con la codicia. El versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. No lo deberías codiciar. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué fue importante esto? Porque ellos iban a entrar en un terreno, en una tierra nueva, una tierra prometida, y Dios iba a dividir la tierra entre todos los hogares, entre todas las familias. Y para poder mantener un país unido, todos tienen que ver el terreno suyo como algo que fue regalado de parte de Dios y siempre estar agradecidos por ello y no empezar a ver qué tiene mi vecino que yo no tengo y cómo lo puedo obtener. Porque cuando llega la codicia, entonces llega la maldad. Llega la matanza, llega la violencia, llega la mentira, llega el robar, porque nosotros queremos lo que no tenemos. Pero primeramente vamos a identificar algo dentro de la codicia. El primer punto es esto: un corazón codicioso está insatisfecho con lo que Dios le ha dado. Un corazón codicioso está insatisfecho con lo que Dios le ha dado. Recuerden que el asunto para los israelitas, la circunstancia de ellos eran: ustedes van a llegar y van a obtener la tierra prometida y Dios va a ser el que divide todo entre todos. So, cuando uno le dice yo no tengo suficiente o piensa yo no tengo suficiente, lo que nosotros estamos haciendo, estamos atacando la naturaleza de Dios, estamos atacando su bondad, estamos atacando su fidelidad, estamos atacando su sabiduría, su soberanía y todo lo que es Él, simplemente por decir yo quiero más.
Un pastor lo dice de esta manera. Dice, en última instancia, desear y tratar de obtener la propiedad de otro es estar insatisfecho con lo que Dios ha dado y por lo tanto demostrar una falta de fe en su amor. Cuando uno dice en la vida, yo no tengo suficiente para estar satisfecho, lo que estamos diciendo es que no tenemos fe en el amor de Dios hacia nosotros. Dice, además la envidia que esto fomenta tarde o temprano llevará a dañar el prójimo, lo cual es inconsistente con el deber principal del amor. Con el deber principal del amor. La codicia le dice a Dios, tú no me amas como tú me dices. La codicia le dice a Dios, tú no eres fiel como tu palabra dice. Le llama mentiroso. Simplemente porque en nuestros corazones estamos enamorados de lo que no tenemos. Y como dice el autor, dice de esa cotización, dice que ese tipo de codicia nos lleva a tener envidia con los demás. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos un deber bíblico de celebrar con nuestros hermanos? Celebrar cuando a ellos se celebran, celebrar cuando a ellos les va bien, celebrar cuando a ellos se les da honor. Pero ¿cuántos de nosotros se nos hace muy difícil celebrar a otros cuando ellos reciben lo que nosotros pensamos que nos merecemos nosotros? ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas en celebrar su hermano o hermana en casa? Porque a sus hijos les está yendo bien en la escuela y a tus hijos no. ¿Cuántos de ustedes se les hace difícil celebrar un aniversario de su hermano o su hermana porque tu matrimonio no está tan bonito, tú piensas como el de ellos? ¿Cuántos de nosotros no podemos celebrar hermanos y hermanas en Cristo cuando se les da honor en el trabajo, se les da una promoción y con esa promoción también se les entrega un paga que es más grande y nosotros pensábamos, no, ese era para mí? ¿Por qué a ellos, Dios? Y luego nos queremos justificar y estamos aquí y alguien se celebra porque les dio un honor y está alguien allá que dice, si supieran qué hace esa persona. Y dentro de la iglesia y la familia de Dios vivimos con envidia. ¿Por qué? Porque nos ha llegado la codicia. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Fíjense lo que dice Jonathan Edwards sobre la envidia. Él dice, es un espíritu de insatisfacción y oposición ante la prosperidad y felicidad de otros en comparación con la nuestra. ¿Por qué ellos y yo no? Cuando no nos gusta y nos oponemos al honor o a la prosperidad de otro, ya sea porque en general es mayor que la nuestra o porque en particular tienen algún honor o disfrute que nosotros no tenemos. Chihuahuas, porque a ellos siempre se les hace y a nosotros no. Juan Calvino dice que es no alegrarse por la felicidad de un hermano, es envidia. En el corazón de la envidia está el buscar contentamiento fuera de ¿quién? De Jesús. Esa es una verdad que debería penetrar todos nuestros corazones. Porque si yo haría la pregunta a ustedes, todos ustedes a los 100, ¿pueden ustedes siempre celebrar a alguien más? Espero que muchos de ustedes van a decir, sí, pastor, claro, con mentiras saliendo de la boca, pero porque la mayoría de nosotros, si somos honestos, hay veces que no lo podemos celebrar. ¿Por qué? Porque el pecado existe en nosotros. El pecado existe en nosotros. Jesucristo habla de la codicia. La palabra que va a utilizar aquí es la avaricia, pero es lo mismo. Dice Lucas 12:15. También les digo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste de sus bienes.
Iglesia, tu vida no consiste de lo que tienes o lo que no tienes. Tu vida consiste de quien te ama y quien te ha dado la vida eterna. Como creyentes, eso debería ser nuestro enfoque siempre, siempre. Esa historia que utilizamos para abrir el sermón fue la historia del rey David. Fue la historia del rey David. Cuando él cometió el adulterio contra o con Betsabé contra Urías, después Natán el profeta vino y lo reprendió. Y esa es la ilustración, esa fue la parábola que el profeta Natanael utilizó para llamarle la atención cuando Dios vino con él. Y luego le dice, vamos a seguir, se los voy a leer, está en 2 de Samuel 12, 7 al 12, lo pueden leer en casa si quieren, se lo voy a leer en este momento. Dice, tú eres ese hombre, dijo Natán. Y esto es lo que dice el Señor Dios de Israel, te dice, yo te hice rey sobre Israel, te libré del poder de Saúl, te di la casa de tu Señor, incluyendo a sus esposas, y te entregué tanto a Israel como a Judá. Pudo unir estos dos reinos y se los entregó a David. Y dice, y si eso hubiera sido poco, te hubiera dado aún más. Entonces, ¿por qué menospreciaste la palabra del Señor y cometiste este terrible mal? Dios le está diciendo al rey David que al codiciar la mujer a alguien más, aunque yo ya te había dado, yo ya te entregué, está diciendo, ese pecado fue contra mí. Contra mí fue tu pecado, fue un terrible más. Dice, mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y luego te quedaste con su esposa. Y ahora, por haberme despreciado y haberte quedado con la esposa de Urías el hitita, el asesinato y la violencia nunca se apartarán de tu familia. Ahí va tu castigo. Así lo declara el Señor. Iglesia, ¿qué piensan que estaba haciendo el rey David? El rey David en su orgullo había dicho, porque abre este capítulo, abre diciéndonos que en el tiempo de la primavera, cuando los reyes estaban en el campo de la guerra, el rey David se quedó en casa. ¿Ok? Orgullo. Yo ya no tengo que ir a pelear. Yo ya he ganado. Yo ya soy el gran rey David. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando llega Urías a casa y el rey David le dice, ve y cuéstate con tu esposa para limpiar, o sea, para poder cubrir que él había embarazado a Betsabé, cuéstate con su esposa. Urías le dice algo muy interesante. Él le dice, mi rey, ¿cómo puede ser que yo haría eso? Ni lo quiera Dios que yo llegue a casa y me acueste con mi esposa cuando Joab, el general, cuando el ejército de Israel está en campo, en batalla, y el arca de Dios. Iglesia, ¿saben lo que significa eso? El arca de Dios significa que Dios mismo estaba en el campo de la batalla. Tan orgulloso que estaba David que él había dicho, Dios puede estar en el campo, pero yo no tengo que estar. Tanto se le subió a la cabeza al rey David. Y por medio de un hitita, que no es judío, se le enseñó esa lección. Y él vio a la mujer de este hombre, la vio bañándose, él la codició, él la quiso, él la tomó, se acostó con ella, la embarazó y después de eso mató a Urías, porque Urías no quería llegar a acostarse con su esposa mientras que el ejército estaba en batalla. Y más importante, Dios mismo está en batalla, rey David, porque yo haré esto. Y lo mata. La codicia es algo que nos puede llevar a causarle daño a otras personas simplemente por lo que nosotros queremos. ¿Y saben por qué? El segundo punto es esto. Porque un corazón codicioso es un corazón idólatra. El rey David
era el centro de su mundo. Ni el arca de Dios era tan importante como él. Es decir, que él había removido a Dios del trono de su corazón, y el que se había sentado en ese trono era ¿quién? David. Por eso es que la codicia nos causa vivir en idolatría. En Efesios capítulo 5, versículo 5, dice esto, dice: porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La palabra en español aquí es avaro, pero la palabra es más cercano a codicia en el griego. De hecho, si lo lees en inglés, dice coveting, dice codiciar. En Colosenses 3:5, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que de nuevo en el griego es la codicia, que es que idolatría. Idolatría. El que codicia, de nuevo, lo que hacemos cuando codiciamos y la razón que se causa en idolatría es esto. La idolatría es poner algo más alto que Dios. La idolatría es lo que nosotros adoramos. Idolatría. Gracias. La idolatría es poner a algo más alto que Dios en nuestros corazones. Es adorar a alguien o algo más. Es dar nuestro tiempo, nuestras pasiones, nuestros deseos, es dar nuestra energía, todo lo que nosotros tenemos para poder servir a esto. Y lo que hace la codicia es que la codicia causa que todo el mundo alrededor de nosotros funcione para nosotros. Entonces, con la codicia lo que nosotros hacemos es removemos a Dios. Si Él está centrado en ese trono, si nosotros somos creyentes, remueve a Dios de ese trono en nuestro corazón y a nosotros nos sienta sobre ese trono. Y ahora nosotros somos nuestro Dios. Ahora nosotros nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Ese tipo de vivir se ve en nuestras frustraciones con Dios, cuando Él no contesta nuestras oraciones y nosotros le decimos: ¿por qué no? Me lo merezco. Tú eres el Dios de tu vida, no Dios. Cuando uno no se puede someter a la voluntad del Padre, es que nosotros hemos cometido idolatría. Y la codicia nos lleva a vivir de esta manera. Dice Darrell Bock, dice: una persona así es vista como idólatra porque en cierto sentido el mundo gira en torno a ella. Hay un enfoque en uno mismo que trata de hacer que todo gire alrededor de lo que él o ella desea. Es la criatura la que recibe el honor, no el creador. Hace unos años, en el 2018, durante unas circunstancias que nos había llegado a la vida, yo llegué a una realización sobrio que por 12 años yo había trabajado en el ministerio por mí mismo y no por Dios. Fue un momento de abrir de ojos. Fue un momento de despertar a mi pecado que yo nunca había considerado pensar que estaba en mí. Durante ese tiempo yo estuve orando y pidiéndole a Dios: escudriña mi corazón, escudriñame. Déjame saber mi pecado, dame conocer donde yo he pecado contra ti y los demás. Y lo más y más que yo oraba, Dios traía a mente todo el trabajo que yo había hecho por 12 años. El trabajo bueno que yo me estaba esforzando para tener y lograr éxitos en proyectos y como pastor de jóvenes y pastor asociado aquí en Grace. No porque yo quise servir al evangelio, iglesia, pero simplemente porque yo quise servir a mi mundo. Era mi carrera, era mi futuro. Iba a ser en el punto futuro, iba a ser cuando yo tenía a mi iglesia.
Y por causa de eso yo estaba siguiendo mis deseos y mis ambiciones y no las de Dios. Y fue un momento que dolió mucho porque me tuve que arrepentir. Primeramente Dios lo trajo a mente, lo pude reconocer, y cuando lo reconocí fui con Daisy, mi esposa, y lo confesé con ella. Me arrepentí con Dios, lo confesé con líderes aquí en Somos Grace o en Grace Bible Church, lo confesé con varones también en nuestra iglesia, y les dije: esta es la verdad de mi pecado. Yo he servido mi futuro y no he servido a Dios. Y créanme que es mucho más fácil que ustedes piensan para un pastor esconder sus ambiciones con la comisión del evangelio. Y por eso les digo, tengan mucho cuidado con los que siguen y los que escuchan. Porque uno puede decir, está haciendo el ministerio para él mismo, pero yo lo viví. Nadie se dio cuenta, nadie lo pudo ver, ni mi esposa, quien vivía conmigo, podía ver que yo me estaba sirviendo a mí mismo y yo era el Dios de mi camino. Pero al arrepentirme, Dios llenó mi vida con sus verdades, llenó mi vida con su amor, llenó mi vida de gracia, me perdonó. Y mi corazón hoy está en una posición completamente diferente. Es por eso que hoy me escuchan decir: yo no pretendo pensar que esta es mi iglesia. Un día yo no estaré aquí. Ojalá que nosotros hicimos el trabajo de equipar a la iglesia para tener más líderes y para alcanzar más gentes en esta ciudad, y que no se trate del pastor Adrián. Pero porque Dios me llamó a la atención el pecado dentro de mi iglesia. Lo he vivido. Santiago 4:2 dice: ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidios, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra y no tienen porque no piden. Y luego Santiago también nos dice: luego cuando pedimos no nos da Dios porque estamos pidiendo nuestros deseos, sino los de Él, equivocadamente. Les digo, este es un pecado muy peligroso, porque es muy difícil poder verlo en nosotros mismos. Si les hago la pregunta a ustedes hoy: ¿cuántos de ustedes son codiciosos? ¿Quiénes quieren levantar la mano? Nadie. Muy pocos lo van a levantar. Unos van a decir: yo no quiero que todos sepan que soy codicioso. Pero la mayoría van a decir: es que no, yo no creo que soy codicioso. Pero simplemente te hago la pregunta de nuevo, muy sencilla: ¿has siempre podido celebrar la ganancia de alguien más? Si la respuesta es no, existe la codicia en ti, así como en mí. Y es mejor no vivir en un mundo de ilusiones y mentiras. Es mejor vivir en la verdad para dejar que la verdad de Dios pueda cambiar y transformar nuestros corazones. ¿Cómo podemos lograr una transformación? Primero, y el último punto es esto: es un corazón codicioso es transformado por el lavado de la salvación. Primera de Corintios 6:9-11 dice el apóstol Pablo: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué puede sanar esta naturaleza pecaminosa en nosotros de codiciar lo que no es nuestro, de tener envidia de los demás, de querer mentir, de querer ganarle al sistema simplemente para obtener más sin tener que trabajar por él? Es la salvación. La salvación lo hace.
Cuando nosotros llegamos a la fe en Cristo Jesús, nosotros somos lavados, somos santificados, somos justificados en el nombre de Él. Se nos da el Espíritu Santo que nos da reconocer nuestro pecado en nosotros. Muchos de ustedes los he escuchado, llegan conmigo y dicen: pastor, es que ahora es que se me hace muy difícil la vida. Pues ¿por qué? Pues porque todo lo que hago es pecado. Le digo: gracias a Dios. Antes de ser salvo y antes de que te llegó el Espíritu Santo, tú no estabas consciente del pecado en ti, y ahora estás consciente porque estás sellado por el Espíritu Santo y eres de Él. Eso es bueno, ¿no? Y me dicen: bueno, pues sí. Pero duele, claro que duele, pero es un dolor hermoso. Llega el Espíritu Santo, nos hace conocer nuestros corazones mediante su mover y la palabra. Pero cuando llega ese reconocimiento, iglesia, es necesario arrepentirnos. Si estás mintiendo de una manera a otra para obtener lo que no tienes, es codicia. Y todos, quizás la mayoría de nosotros, hemos participado en eso. Cuando recoges $20 en el H-E-B, dices: gracias a Dios, es la bendición de Él, y no se los entregas a la tienda para el dueño. Es ser codicioso, es ser envidioso, es ser mentiroso, es robarle a alguien más. Cuando mentimos con el gobierno para obtener más beneficios, discúlpenme que se los tenga que decir, pero eso es pecado. Es codicia, es incorrecto. Y eso no da a conocer la luz del Evangelio en nosotros. Tenemos que ser honestos, porque nosotros sabemos que lo que tenemos en Dios es mucho más valioso que cualquier otra cosa en este mundo. Y última cosa, el mismo salmista David, quien pecó contra Dios, en el Salmo 37:4 dice: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Sabes qué ayuda con el corazón codicioso? ¿Saben qué me ayudó a mí cuando Dios me dio a conocer mi pecado? Fue tener como un pilar el versículo que dice en Colosenses: deberías hacer todo como que si lo haces para nuestro Señor Jesucristo. Y eso removió cualquier motivo falso de querer una promoción, de querer que me paguen más, de querer ganarme un abono, de querer obtener mi reino y mi iglesia. Yo dije: no, todo lo que hago lo voy a hacer por Él y solo por Él, y daré mi mejor para Él. Y si nada más me da en la vida, gracias Dios, porque tengo la salvación. Gracias que tengo mi familia, gracias que tengo mi casa, y voy a dejar de codiciar el ministerio de alguien más, voy a dejar de codiciar la iglesia o lo que sea de alguien más, y me voy a centrar en que tengo lo mejor en Él y es todo lo que necesito. Y también en mis oraciones era decir: Padre, yo quiero tener el anhelo más fuerte, más grande de mi vida, que seas tú, ya no yo. Yo te quiero servir a ti, te quiero honrar a ti, quiero que tú seas mi deleite. Porque tu escritura dice: si yo te tengo a ti como deleite, no te detienes de mí. Me vas a dar tu amor y me vas a dar a conocer más y más de ti, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu iglesia, porque tú eres un Padre bueno. Sea eso también el anhelo de ustedes, para poder decir que nosotros no somos una iglesia de codicia, sino somos una iglesia satisfechas en el amor de Cristo Jesús, satisfechos con hacer el trabajo del Evangelio y dar todo lo que podemos para poder lograr el obtener, el equipar la iglesia para Él y también alcanzar la ciudad para Él. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por ser un Dios quien siempre, y un Padre que siempre nos ha dado a conocer su fidelidad, y saber que nosotros podemos descansar en eso. Podemos descansar en lo que tú nos has dado.
Podemos descansar en no tener que obtener lo que no tenemos, sino simplemente amarte a ti más que todo. Sea tú quien es glorificado en nuestro vivir. Padre, ayúdanos y perdónanos por ser gentes codiciosas. Y ayúdanos a servirte a ti y darte a conocer a ti, tu Hijo amado Jesucristo, por nuestro vivir. Todo lo oramos en su nombre. Amén.